Hola, Eric. Buenas. Entonces voy a empezar ya. Señor, es un placer de tener la oportunidad de hablarle en vivo, en persona. Yo voy a hacer la parte, el minuto del Yuma, porque yo soy un Yuma. Aunque yo soy bien cubanizado y que yo pasé 8 años a tiempo casi completo allá luchando en Cuba, yo me quedo un Yuma con ese acento. Entonces, lo que yo tengo para usted, señor, es más que una pregunta, es una misión. Es una misión porque hay un asunto que no se habla y que se debe hablar absolutamente, que se debe arreglar para la futura caída de ese régimen totalitario en Cuba. Que todavía los Yuma del mundo piensen que es un gobierno de izquierda no tan malo, que se ocupa de su gente, que no sabe porque son engañando por el discurso oficial. Entonces, en cada dictadura de la historia había un día que se cayó eso porque la policía y los militares cambió de lado, se puso del lado del pueblo. En cada régimen totalitario, cada dictadura, eso se pasó y se debe de pasar en Cuba para ayudar que eso se pasa por esa gente, porque la gran mayoría son funcionarios, no mató a nadie, aunque siguen los órdenes a veces, no mató a nadie. Entonces, se debe de tener, esa gente se deben de saber, los policías, los militares particularmente, se deben de saber qué va a pasar cuando se va a caer esa dictadura. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos están en candela, se va a continuar a luchar mucho más por la dictadura si tiene miedo. Entonces, esa gente se deben de saber qué va a pasar con ellos para darle el paso más, para darle una ayuda, para alimentar el deseo de ellos también de tener una vida mejor, porque ellos también están en candela y sufren de ese régimen, aunque son adoctrinados un poco más que los otros. Entonces, me gustaría que usted se encargaría de hacer un papel, como yo leí su papel que hiciste de la propuesta de país, yo le leí la semana pasada y era muy bueno. Entonces, usted sería el mejor para poner la línea de una futuro amnistía, de una forma de amnistía. ¿Dónde vamos a poner la línea de eso? Usted ha sufrido mucho de tortura, de todo eso. Entonces, usted para mí es el más creíble para encargarse de hablar de eso francamente, de enfrentar ese acento, tal vez de fajar un poco con la gente de Miami, pero es importante que viene de Cuba, de la gente como ustedes, que sufrió directamente de esa gente. Entonces me gustaría, porque ahora yo le sé que no se puede hacer una respuesta fácil, la comunicación no está bien, pero con una reflexión en el futuro, en los próximos días, semanas, sería genial que usted puede llegar a un papel para que esa gente sabe qué va a pasar con ellos, para darle el ánimo de cambiar de lado. Totalmente de acuerdo y no solamente de acuerdo. Usted acaba de tocar un punto esencial y más en estos momentos tan difíciles y críticos porque la situación del país se agrava de día en día. El desabastecimiento, las colas o filas, el hambre, la miseria y también la represión que el régimen pone en movimiento para calmar a un pueblo con hambre, con necesidades, con carencia hasta de medicinas elementales para cualquier población. Y siempre hemos insistido en esto, pero generalmente lo hemos hecho de persona a persona con los mismos policías, con los mismos agentes de la seguridad del Estado, con los carceleros, pero de escribir no hemos dejado de hacerlo, pero lo hemos hecho muy poco. Y esa tarea de verdad que es de vital importancia al punto de que le prometo que antes de que iniciemos la próxima semana vamos a tener un documento precisamente dirigido a los órganos de seguridad, a los órganos del Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a todos esos sectores, incluso a los militantes
del Partido Comunista, porque no nos mueve el odio, no nos mueve el deseo de venganza, no nos mueve el deseo o no llevamos dentro ninguna dosis de rencor. Estamos por la reconciliación, estamos por la salvación de la nación y sabemos que la inmensa mayoría de los funcionarios del Ministerio del Interior, de los miembros de las Fuerzas Armadas, sufren las muchas necesidades que sufre nuestro pueblo, pasan por situaciones muy difíciles, tienen a sus madres, a sus familiares, muchas veces con hambre, con viviendas en muy mal estado, privados de derechos, privados de libertades básicas que corresponden a todo ser humano y que en Cuba son violadas, pisoteadas constantemente. Y sabemos también de muchos que simpatizan con nuestra propuesta, con nuestra lucha y que nos lo dicen, y tenemos colaboradores, entre ellos los más valientes, los más atrevidos, porque hay mucho miedo en las filas del Ministerio del Interior. El régimen ha controlado a la nación, sobre todo a través de la propaganda engañosa, a través del control absoluto de los medios de difusión masiva y sobre todo a través del terror de que te encarcelo, te golpeo, te reprimo, te impido tener un empleo, te impido estudiar una carrera universitaria, te impido buscarte la alimentación de la familia, y eso aterroriza a cualquier padre de familia, eso aterroriza a cualquier joven que quiere estudiar o hacer alguna carrera. Es decir, todos estos mecanismos de amenazas, de represión real, de prisión y de tortura han sido los instrumentos más efectivos que ha tenido el régimen. Pero muchos de los agentes saben que eso es injusto, que eso es arbitrario, y en muchas ocasiones ponen de manifiesto su descontento con tales procedimientos. Y entre ellos, los más valientes han llegado incluso a establecer vínculos con nosotros y a expresarnos su descontento y hasta darnos información. Muchas veces tenemos información de cuáles son los planes represivos del régimen y de su seguridad del Estado gracias a esas personas que, arriesgándose más que nadie, porque el castigo contra ellos sería muy fuerte, sería terrible, terminan diciéndonos: cuídense que le quieren hacer esto, o cuídense que la orden que hay es esta o tal cual orden que el régimen pone en movimiento contra nuestros activistas. Así que le agradezco mucho por esa propuesta, por esa idea, por ese consejo, y también por su solidaridad y sobre todo por el nivel de conciencia social, al punto de que estuvo en Cuba 8 años y no se, no cerró sus ojos a la realidad, como desgraciadamente han hecho otros extranjeros y como desgraciadamente hacen muchos cubanos que viven en el exterior, que con tal de mantener su entrada y su salida del país sin problema ninguno, y que con tal de no ser molestados por las fuerzas represivas del régimen, pues fingen aplaudir, fingen simpatizar con el régimen cuando sabemos que no es así. Y cierro mi ya larga intervención con una breve anécdota de 3 jóvenes españoles que cuando comenzó el servicio de internet carísimo y deficiente que tenemos en Cuba a través de la Wi-Fi, estábamos en el Parque Césped de 3 activistas de la UNPACU en la madrugada, eran las 2:13 de la madrugada y habían 3 jóvenes españoles y estaban hablando con un cubano que le explicaba que en Cuba no había respeto a los derechos humanos, que en Cuba había muchas desigualdades sociales, muchas injusticias, muchos abusos por parte de la autoridad. Y estos jóvenes decían que no. 3 españoles porfiándole a un cubano sobre la realidad de Cuba. Decían que Cuba era un ejemplo para el mundo. Nos unimos al joven cubano que estaba exponiendo sus argumentos y empezamos a explicarle a los jóvenes españoles. Llegó un momento que ellos se cerraban tanto a comprender los hechos que le propuse lo siguiente. Le digo: miren, de aquel lado del parque está la sede municipal del llamado Poder Popular. Yo les propongo a ustedes que vayamos hasta allí donde está el guardia para que él oiga la discusión, el debate que nosotros tenemos, y le voy a adelantar lo que va a pasar. El guardia, el custodio, va a llamar a la seguridad del Estado, van a mandar carros policiales, nos van a detener a todos, y mientras no oigan su acento extranjero, a ustedes también le van a dar una entrada a palo similar a la que nos van a dar a nosotros. Aunque ustedes estén defendiendo al sistema, van a atacarle, porque para la lógica de la fuerza represiva, el dar lugar a un debate como este públicamente ya es un desafío al régimen, un desafío al sistema.
¿están ustedes de acuerdo en que vayamos allí para que el guardia oiga cuál es nuestra discusión? Y me miraron asustado y me dijeron, hombre, no, que no hay que llegar a tanto. Es decir, ellos sabían en el fondo que estaban en una nación donde se reprime a las personas por hacer uso del derecho a la libertad de expresión, pero querían seguir defendiendo al régimen porque estaban aquí por una invitación del gobierno. Habían venido a Cuba por una invitación o algo del gobierno, aunque según ellos, sus padres eran quienes pagaban los costos. Había una situación de ambigüedad y de poca claridad en por qué estaban en Cuba, cómo habían venido. Y ahí terminamos el debate diciéndole yo, bueno, si ustedes creen que Cuba es el paraíso de los trabajadores, vamos a hacer una cosa, devuelvan, vamos a un banco al amanecer, ustedes devuelven el dinero que tienen a sus padres en España y yo les voy a ayudar a conseguir uno de los mejores empleos que se puedan conseguir en Santiago de Cuba, con lo cuentapropista, porque con el Estado se van a morir de hambre y de explotación. Y yo quiero que ustedes vivan un mes como prueba, como vive un cubano común y corriente, un cubano de a pie. Si al mes todavía ustedes sienten tanto amor por la dictadura del proletariado, que yo le llamo dictadura sobre el proletariado, pues entonces yo le voy a decir, ustedes están chiflados, pero son consecuentes. También me dijeron, tío, no hace falta llegar a esos extremos. Y no quisieron vivir un mes como viven los cubanos. Es decir, admiro, respeto y agradezco muchísimo su solidaridad. Ok, gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas informaciones. Entonces, gracias, Darwin, para el trabajo que tú haces. Y espero, señor José Daniel, que yo voy a leer pronto algo de usted sobre ese asunto que yo le dije. Y yo continúo mi parte, mi pequeño, yo soy solo un grano de arena muy pequeño, pero mi misión a mí es el francés en el inglés, de hacer conocer ese drama cubanos que se vive allá en la isla por el pueblo cubano en francés y en inglés. Yo tengo un documental, un álbum de música, un show completo que yo voy a hacer en todas ciudades grandes cuando nos podemos hacerla. Ahora todo está parado, pero al momento que se abre todo, estaré yo al lado del pueblo cubano para contar a la gente la verdad de la Cuba. Muchísimas gracias, señor Ferrer, es un honor. También para mí le reitero mi gratitud y la gratitud de nuestros activistas, y sé que muchísimos cubanos, en la medida en que conozcan de su labor, le van a querer y le van a agradecer muchísimo. Yo por lo menos voy a estar divulgándola, porque de verdad que necesitamos de esa solidaridad. Nosotros acá, yo siempre he sido admirador de Canadá como nación y siempre estoy buscando año tras año el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, porque sé que me voy a encontrar a Canadá siempre entre los primeros puestos y lo pongo de ejemplo para acá muchos jóvenes universitarios con los que a veces muy a menudo sostenemos debates sobre estos temas, y siempre le digo, hay muchas cosas que se pueden hacer en Cuba y Canadá es un gran ejemplo de cuestiones como la salud pública, educación, libertades, derechos de las minorías, etcétera. Así que un fuerte abrazo y muy agradecido. Gracias. Entonces, gracias, señor. Gracias, Darwin, por tu excelente trabajo. Tú eres el orgullo de nosotros cubanos canadienses. Gracias. Es un trabajo de todo, Muchas gracias, Eric. Nos vemos en el chat. En la próxima. Dale, chao.